El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado frente al tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas, es decir, una cantidad muy pequeña. Llamando a sus discípulos, les dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han dado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos acercando ya a la fiesta de Cristo Rey que vamos a celebrar dentro de 2 domingos. Y en este domingo, el 32º del tiempo durante el año del ciclo B, el Evangelio de Mateo nos trae 2 conversaciones que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. En la primera los advierte contra los escribas. ¿Quiénes son los escribas? ¿O quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas letradas, preparadas, cultas, estudiosas, conocedoras de la ley, que tenían mucho reconocimiento por parte del pueblo. El saber leer y escribir no era para todos, y el poder leer de primera mano las escrituras tampoco era para todos. Y estos escribas eran personas instruidas, preparadas, que estudiaban la ley, que la enseñaban, que la transmitían. Pero ¿cuál era el problema? Y bueno, el problema es que entre los escribas había de todo. Había santos varones de Dios, verdaderamente, personas piadosas, que además de ser preparadas y de ser estudiosas y conocedoras de la ley, eran muy piadosas y observaban y vivían la ley del Señor. Pero había otros que no, que se aprovechaban de su condición, que buscaban honores, que buscaban figurar, que buscaban hacerse ver, que no tenían escrúpulos en aprovecharse de los demás, especialmente de las personas más necesitadas o menos protegidas, como era el caso de las viudas. Estos escribas faltaban a la credibilidad de la coherencia. Es decir, no eran coherentes entre lo que sabían, conocían, estudiaban y lo que hacían. Entonces, no eran personas creíbles, porque no eran coherentes. No eran coherentes entre lo que decían y lo que hacían, entre lo que pensaban y lo que decían. Faltaba coherencia. Y la coherencia en la vida del creyente es sumamente importante. Si nosotros nos decimos creyentes, si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos vivir nuestra fe, tenemos que en nuestra vida personal hacernos eco de eso que decimos creer y de eso que decimos pensar. No podemos vivir con una mano y pensar con la otra. No podemos ser incoherentes. No podemos instruir a otros para que hagan algo determinado y nosotros por nuestra parte no hacerlo. No podemos
invocar el nombre de Dios para decir Dios quiere de nosotros tal cosa y hacer lo contrario. Eso es incoherencia. Y esa incoherencia es algo de todas las épocas y de todos los tiempos, desgraciadamente, desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado a la coherencia. Porque su crítica contra los escribas no era por la doctrina, no era por el conocimiento o no conocimiento de la palabra de Dios, sino justamente su crítica estaba enfocada a la falta de coherencia que ellos tenían en su vida. Por otro lado, el Señor se presenta ante el tesoro del templo, una sala que había en el templo de Jerusalén, donde se depositaban las ofrendas de los fieles y donde se pagaba el impuesto del templo. Y en ese lugar él observa que hay muchas personas que están ofreciendo están ofreciendo parte de sus bienes al templo, ¿no? Están haciendo su ofrenda al templo. Entonces él ve que hay personas que ponen mucho dinero, otras ponen un poco menos, pero en realidad todos están poniendo de aquello que les sobra. Están poniendo de lo que tienen lo que no necesitan. Y sin embargo aparece ahí una pobre viuda que pone 2 moneditas. Estas 2 moneditas, según dicen los que saben, equivalía más o menos a 1/4 del jornal de un obrero, 1/4 de denario. Evidentemente era una suma muy pequeña, pero para esta pobre mujer era todo lo que tenía. Por eso el Señor la elogia, el Señor se asombra, el Señor la exalta, porque esta pobre mujer puso todo lo que tenía para vivir. Evidentemente, en esta mujer hay varias cosas que se conjugan, y una de ellas, la más importante de todas, es su fe. Una fe profunda, grande, inquebrantable, que la lleva a confiar íntegramente en la providencia de Dios. Ella confía en la providencia de Dios, tanto que a Dios le da todo lo que tiene, porque sabe, confía que el Señor no la va a desamparar, sabe y confía que el Señor la va a asistir. Ella confía en la providencia de Dios. Y esta es la actitud que el Señor elogia. Si queremos hacer un resumen entre estas 2 conversaciones del Señor con sus discípulos, y bueno, podemos ver que hay una actitud del Señor que busca profundizar en el corazón del hombre. En el caso de los escribas, esta necesidad de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que decimos. Conocer la palabra de Dios no es suficiente. Conocer la palabra de Dios y enseñarla tampoco es suficiente. Conocer la palabra de Dios, enseñarla y entenderla tampoco es suficiente. Necesitamos conocer, enseñar, entender y vivir la palabra de Dios. Necesitamos ser coherentes. Tenemos que tener la coherencia de la fe. Esa coherencia de fe que tenía esta pobre mujer, esta viuda desamparada, que da lo que tiene para vivir. Esta fe que la lleva, como decía Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Ella da hasta que le duele, da lo que tiene, da todo lo que tiene, no se guarda nada para ella, le da todo al Señor. Y poniendo todo en las manos del Señor, confía íntegramente en la providencia de Dios y se abandona a la acción de Dios. Se pone en las manos del Señor con total confianza y merece
el elogio de parte de Jesús. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿no?, para nosotros, para nuestra vida, y es si somos coherentes. Porque la verdad es que muchas veces vemos o nos encontramos con personas que conocen la palabra de Dios, que nos enseñan, que nos instruyen, o que están llamados a enseñar y a instruir la palabra de Dios, pero que en su vida no la practican y no la viven. Es decir, no dan un testimonio creíble, no manifiestan con su vida, no manifiestan en sus relaciones con los demás esa vivencia de la palabra de Dios que dicen leer, que dicen estudiar, que dicen profundizar. Entonces, uno de los grandes males que tenemos en nuestro mundo hoy en día es esta falta de coherencia. Una falta de coherencia que en la Iglesia se traduce en pecado. Una falta de coherencia que se convierte en una invitación al pecado, o a veces una tolerancia al pecado, un hacer la vista gorda al pecado o a situaciones de pecado. Por eso es que el pecado no se denuncia, por eso es que el pecado pulula por ahí y anda tranquilo dando vueltas por nuestro mundo, en el seno de nuestra iglesia, en el seno de nuestras comunidades, y no lo ponemos de manifiesto, no lo denunciamos porque tenemos miedo, porque nos da vergüenza o porque no tenemos la conciencia limpia. Que no sé qué es peor. Es necesario, de una vez por todas, sacarnos la careta y empezar a ser coherentes en nuestra vida. Tener la fe que tenía esta mujer, que dio hasta lo que no tenía, confiar en la providencia de Dios y dejarnos llevar por el Espíritu Santo para ser verdaderos testigos de la verdad. Y ojo, que anunciar la verdad significa no hacer precisamente un concurso de popularidad, significa no ganar un concurso de popularidad, significa ser perseguidos, significa ser incomprendidos, significa ser criticados, ser burlados, ser perseguidos. Y eso es lo que está pasando. Porque muchas veces, y eso lo vemos en todas partes, y lo vemos en las redes sociales, y lo vemos en nuestro mundo, en el día a día, lo vemos en los medios de comunicación, quienes anuncian la verdad son inmediatamente censurados, porque no conviene, porque resulta molesto. Los que dicen las cosas como son, al pan pan y al vino vino, son perseguidos. Una persecución a veces sutil, a veces abierta, a veces grosera, dependiendo del caso, dependiendo de la situación. Pero siempre hay una persecución. Es importante pedirle al Señor que nos abra la mente y el corazón para reconocer, aceptar la verdad y anunciarla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.